Muy bien, estamos con la materia de ética profesional, este tema que es la edad del modernismo. Primero vimos con la edad del modernismo con Bolívar Echeverría que hizo 15 tesis y la verdad que eh, fue un pantallazo muy claro de la edad del modernismo y el capitalismo, porque están muy ligados. En la tesis número 4 habló de 5 características del modernismo que son lo que marca realmente para poder entender bien. Y ahí sitúa el individualismo, el humanismo, el progresismo, el urbanismo y economismo. Estas 5 características forman una clara visión del modernismo. El humanismo y el individualismo son 2 características que hacen, él dice, hacia la muerte de Dios, porque lo saca al hombre del cosmos y lo centra en uno mismo, ¿no? en su mismicía, sumido en su mismicía, en el individualismo, en el no te metas, en el si yo estoy bien, lo demás no me importa. Y esto ha generado que de esa manera ellos puedan manejarnos y arrasar, ¿no? Porque uno no se mete y se queda sin actuar, sin protestar, entonces nos van aplastando, ¿no? Una forma de decirlo. También vimos con José Sterman, la filosofía andina. José Sterman fue un filósofo que nació en Suiza en el año 1956, pero luego vino a trabajar a Cusco, Perú, y ahí empezó a conocer bien desde adentro la historia y después estuvo trabajando en La Paz, Bolivia, como profesor en la universidad. Y él puso algunas características sobre la filosofía andina, que es mucho más antigua, porque cuando Colón vino ya estaba toda esta cultura, ¿no? No trajo nada nuevo, sino que al contrario, vino a usurpar todas estas culturas. Muy bien, la filosofía entonces andina empieza diciendo primero, para descentralizar la filosofía de Europa, la filosofía europea, empieza con que filosofía significa filo es amor y sofía es sabiduría. Entonces fíjense que ahí ya tenemos una idea diferente, ¿no? Si partimos de que filosofía es amor, es sabiduría, amor a la sabiduría y amor a entender, y ya partimos de una filosofía muy diferente a una filosofía marxista bueno, entonces otra característica de la filosofía andina es la reciprocidad. La reciprocidad es lo que siembro, cosecho, pero a la vez soy parte de una cultura, de un grupo, de una familia. Entonces, esa reciprocidad, lo que yo le doy a la naturaleza me lo devuelven bien. Esto, ¿no? Y que de hecho por ahí estamos recibiendo los daños colaterales de lo mal que le hemos dado a la naturaleza, ¿no? Justamente. Muy bien, otro tema, la cosmovisión que tienen la filosofía andina.
de los pueblos indígenas, la cosmovisión en cultura, en la naturaleza, en ser uno con la naturaleza, en ser uno con el cosmovisión. Es muy diferente a sentirse como un individuo, como una humanidad ahí aislado, sino que siendo parte del cosmos. Otra de las cosas es que estas culturas no tenían escrito, más allá que la escritura que tenían estaban en unos pergaminos que hacían así de telas, en telas, con dibujos así eran sus textos, en unos tapices de colores que ellos tejían con esos dibujos y colores y arte, de cierta forma, eso era donde estaba escrita su impronta, pero más allá de eso era una cultura que se pasaba de generación en generación con la voz, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa fue una de las cosas que se aprovecharon los españoles, porque no tenían escritura. Por ejemplo, Hugo Mampoma, cuando él pide sus tierras, lo primero que le dicen los españoles, bueno, mostrámonos las escrituras. Y no tenían escritura. Entonces, porque no necesitaban ellos escritura, tenían la palabra, que era tan valiosa como la escritura, pero los españoles dijeron, no, si no tenés escritura, nosotros sí tenemos escritura, porque ellos iban escriturando y apoderándose de la tierra. Entonces, de esa manera, en una corte, desgraciadamente, fueron perdiendo, ¿no? Pero bueno, tenían la palabra como algo, como una impronta como más poderosa que el papel y la escritura. Pero para esta gente que se aprovechó de esa situación, ¿no? Bueno, me fui un poquito de tema. Luego tenemos a Dussel, que a diferencia de Bolívar Echevarría, da una vista no solamente del modernismo y el posmodernismo, sino que va a decir que el posmodernismo ya prácticamente está casi terminando y que ahora viene un transmodernismo, que sería después, ¿no? Que por ahí no sabemos cómo se va a llamar la próxima edad, la quinta edad. Va a demorar muchos años, quizá un siglo y medio, pero ya vemos que los efectos de la naturaleza nos está diciendo ya que no queda mucho tiempo tenemos que sí o sí hacer un cambio, ¿no? Este capitalismo nos tiene totalmente asfixiados. La idea también de la exterioridad significa la parte de la cultura que no tocó el modernismo, ¿sí? Entonces hay un montón de culturas distintas que fueron afectadas por el modernismo, pero hay una parte que no se tocó, que es intacta, que es de antes que el modernismo, que es esa cultura, ¿no? La cultura indígena o en cada zona o naciones tienen sus culturas antes del modernismo, la exterioridad. Y volviendo un poco al tema teológico, en la iglesia también hay una parte que quedó con la exterioridad, pero hay una parte en la iglesia que también se metió el modernismo. Se metió el modernismo y al meterse el modernismo creó el Dios de la necesidad, por ejemplo, donde la iglesia, donde uno va a la iglesia por simplemente buscar mi prosperidad, mi bien, mi salud, mi esto, mi salvación, mi esto, y no me interesa para nada
el resto de la cosmovisión. Y eso también no tiene nada que ver con la iglesia que Dios quiere, ¿no? Por suerte Jesús le dijo a Pedro que Él es el que edifica su iglesia. Y lo está haciendo, lo que pasa es que por ahí no es de la forma que nosotros pensamos. A esto me refiero que no es una congregación o una religión X, es en la humanidad que Dios va trabajando de una forma diferente. Y esto lo vimos también en la película que vimos, esta película también La lluvia, ¿sí? Cuando este chico Daniel, el indio este, que lo están matando y lo están crucificando y quemando ahí, y él gritaba desprecio a vuestro Dios, desprecio su codicia, vuestra codicia, desprecio. Entonces ellos lo tomaban, los sacerdotes lo tomaban como una ofensa, que decía desprecio vuestro Dios, pero en realidad era el Dios que está trayendo el modernismo, ¿no? El que está pegado al capitalismo, el Dios que saquea, el Dios que no tiene nada que ver con el verdadero, ¿sí? Y sin embargo terminamos viendo un Costa, este actor que a lo primero no quería meterse para nada, esa historia no es asunto mío, pero después a lo último, cuando ve a esta niña Belén, que le pide ayuda a su mamá y él pone en riesgo la película, todo, y tiene compasión y va y busca a esta niña y la trae en su vehículo, se mete ahí en el medio de donde está la guerra y la lleva hasta el hospital y le salva la vida, porque si no hubiera morido desangrada, muerto. Pero entonces esta es la diferencia de, de que el Dios que se mete dentro nuestro y nos lleva a tener compasión. Amor es dar tiempo, es brindar tiempo. Y tiempo es estar o si pagás algo, lo pagaste con un dinero que te costó tiempo. Entonces, ayudar. No hay mucha teoría, no hay mucha... es una práctica sencilla, muy sencilla. Que esa exterioridad que había quedado de la iglesia pasa por sobre la modernidad, y hay que dejar la modernidad de lado y el capitalismo y todo eso, porque Dios no tiene nada que ver con esa edad y con esas cosas que inventó el hombre, que son del hombre y por el hombre, y que no tienen nada que ver cuando Dios ya tenía un plan hecho antes de la fundación del mundo, y por amor dio su Hijo, el Verbo hecho carne, y nos dio salvación, y lo tengo que decir, Dios está levantando una nueva iglesia que no tiene nombre o título, está en el corazón de las personas, el que ama al prójimo nada más, sin leyes, sin tiempos, sin tantas cosas, ¿no? que ha creado el hombre. Así que bueno, este pantallazo de teología que lo vi en esta materia tan claro como lo dijo Dussel, desde la exterioridad, pasar por sobre la modernidad y el posmodernismo y llegar a un transmodernismo. Así que bueno, esta es la idea que quería compartirles, donde estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Así que bueno, hasta luego.